Queridas compañeras, y algún querido compañero que andaba por ahí, que he creído ver, y algún querido compañero que quizá nos esté escuchando o quizá incluso espiando a, a través de nuestro streaming. Y queridas personas, queridas amigas que nos seguís por streaming, que sois el plantel fijo de 500, más las 3.500 que entran y solo se mantienen media hora. Yo debería no referirme para nada y sería además lo más educado y oportuno, porque no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, a cierta reunión que ha costado una gran cantidad de dinero y que se ha hecho hace relativamente poco, bajo una idea buenísima que es la idea que le dio Dios a nuestro padre Adán. Como sabemos, Dios en el paraíso cogió al padre Adán, solo a él, y le dijo: Adán, te voy a presentar a todos los bichos que hay, todos los animales, y tú, según vayas pasando, les vas dando nombre. Entonces pasó uno, pasó otro, ya por fin pasó el último bicho que era Eva y dijo: a esta la voy a llamar también, ¿no? Todo lo que diga nosotros, lo llamamos es porque no es, ¿vale? Toda sentencia declarativa que tiene que asegurar la pertinencia de la declaración es dudosamente empírica. El feminismo no ha cambiado de sitio y por eso lo que define al feminismo no son las relativas ocurrencias que de vez en cuando alguna feminista tiene. Incluso las feministas pueden tener alguna ocurrencia extraña. Yo en este momento estoy recordando a varias que históricamente han tenido alguna que otra ocurrencia extraña. Vale. Eso no define al feminismo. El feminismo lo define su agenda. Quiero decir, la agenda feminista es la que ha conseguido y consigue los enormes cambios sociales que estamos habitando. El cumplimiento de esa agenda es una agenda llena de victorias. Y las victorias producen, a veces, como la ola tiene una llegada y una retirada. Siempre hay un movimiento reactivo que está muy imbricado en el propio avance. Y el feminismo es una teoría política, por lo tanto, tiene que también tener un componente en el cual es una filosofía de la historia. Es decir, si el feminismo no es capaz de explicarnos gran parte del pasado significativo, ni es capaz de proyectar una imagen de futuro deseable que sea factible, ni es capaz de hacer un diagnóstico atinado de lo que está ocurriendo, no es una teoría política. Hay teorías políticas más sólidas y menos sólidas. El feminismo es una teoría política cuya capacidad de error ha sido muy pequeña. Porque sobre todo a mí lo que más me sorprende de la tradición discursiva, en este caso del feminismo, es su enorme homogeneidad. Estamos leyendo, antes alguien lo citó, ¿quién fue? Alguien fue. Mary Wollstonecraft. Y no necesitamos traducción en el sentido conceptual. Se entiende perfectamente de qué está hablando. Estamos leyendo a Poulain de la Barre y decimos, esto es aquello. Estamos leyendo a John Stuart Mill y lo vemos, ¿vale? Pero vamos a ver, ¿cómo lo diría yo? Quiero hablar de dos cosas ahora y luego, por último, quiero hablar del 8 de marzo, que es nominalmente de lo que quiero hablar, porque lo tenemos al lado y porque tenemos ahí que tener muy claro el marco del 8 de marzo. Estamos enfrentando realmente una situación que si nos la hubieran descrito hace 20 años, nos hubiera parecido típicamente irreal. Y en el feminismo siempre hay 4 cosas. Hay una teoría que explica, y que es una teoría generalmente del cambio social. Matilde, si recuerdas aquello de las teorías del cambio social, ¿no? Entonces, hay una teoría que explica más o menos cómo es la realidad
en qué punto esa realidad es inasumible desde un punto de vista, generalmente un punto de vista de la ética universalista, y cómo debe ser aquello limado, quitado, erosionado, cambiado. Hay una agenda que dice qué es exactamente lo que hay que hacer. Hay una vanguardia, que normalmente es la vanguardia que se compromete con esa agenda y dice yo me ocuparé de hacerlo. ¿Cómo? Discursivamente. Generalmente el feminismo ha utilizado muchísimo más la capacidad discursiva que otros movimientos. Pero es muy simple. El feminismo en gran parte es cosa de mujeres y nuestra capacidad de vencer por mero enfrentamiento físico es pequeña. Es pequeña. Quiero decir con ello que no hay que preocuparse por saber que somos mujeres. A ver, el feminismo normalmente no ha querido implementar la mujereidad de las mujeres, ¿me explico? Ya estamos bien mujereizadas. Si el problema es que estamos demasiado mujereizadas. Y entonces, en muchas ocasiones, lo que ha hecho es lo que contó hoy Marina. Dice, no, vamos a desmujerarnos un poco. ¿Cómo? Dice, adquiriendo un punto de vista ciertamente vacío, porque empíricamente no existe, que es el punto de vista del individuo humano universal y sus características humanas universales. Marina decía, nos hemos pasado en ese punto. No hace falta, Marina, si ya se pasa el prójime. Que se pasa es el prójime. Es decir, nosotras casi nunca necesitamos hacer nada, llega alguien y lo hace. Y el asunto es, ¿qué nos está pasando ahora? Siempre hay una agenda, una vanguardia, y luego, siempre que hay victorias, aparece algo que no estaba pensado, que no estaba previsto. Aparece aquello que se llama las consecuencias no previstas, que a veces son asombrosas. Por ejemplo, la gran victoria sufragista en los años 20, cuando el sufragismo al principio de, fíjense, estoy hablando ya del sufragismo fase siglo XX, intenta primero la Primera Guerra no se entiende, y yo creo que el feminismo es la única teoría capaz de entenderla, cuando nos podamos dedicar a ello en condiciones y las variables históricas sean puestas en su verdadero orden. Cuando el sufragismo intenta decir, no, ¿por qué vamos a ir a la guerra? No debemos hacer esto, pero se va a la guerra. ¿Qué hacen? Dice, bueno, pues entonces vamos a las fábricas, sobre todo a las de armas, y vamos a la administración y mantengamos la guerra. El feminismo es pacifista, pero eso de que es pacífico no estoy yo nada segura. Quiero decir, depende. Y entonces, como resultado de todo eso, aparece la sinécdoque de la nueva presentación del cuerpo femenino en la sociedad. El terrible, asombroso cambio de moda de los años 20. Las imágenes de las mujeres son otras. Pero es que nosotras encarnamos la tercera. Alguien ha hablado hoy del pantalón. Tú misma creo que fuiste. Yo estoy por preguntar que quien traiga falda levante la mano. A mí hay una parte del fenómeno queer que me resulta hasta simpática. Quiero decir, las mujeres hemos hecho tal apropiación de la vestimenta masculina que casi me resulta hasta simpático que algunos varones quieran realizar su parte y decir, sí. Pero a mí me parece bien. Yo creo que un gran seminario sobre historia de la moda nos daría muchísimas ideas, ¿no? Es importante. ¿Por qué? Dice, porque los varones han sido siempre los que llevaron falda y enseñaron las piernas. Las piernas de las mujeres han sido un ilegítimo completo durante casi 2000 años. Y ahora nos hemos pasado, en efecto, a esta invención del 19, que es el pantalón largo. Es importante cómo se presenta un individuo en sociedad, en su estética. Ahora se lleva mucho decir lo de los cuerpos, lo que es peor, porque hay hasta cuerpes, que es más difícil, ¿no? De cuerpes. Hay cuerpos y a saber, menos mal que el castellano tiene pocas vocales, que si no, ¿dónde podíamos llegar?
Vale. Y todo el mundo dice, porque somos cuerpos. Dice, jolín, Espinosa, has ganado, por fin se lo han creído. Claro que es verdad que somos cuerpos. ¿Qué íbamos a ser? ¿Almas inmortales? Vaya novedad. Malditas. Vale. Las consecuencias no previstas son sorprendentes. Pues bien, la deriva queer es una consecuencia no prevista. Pero quien quiera pensar que es algo totalmente independiente del feminismo, se equivoca. Es una planta, se aprofita del feminismo y vive a sus expensas. Y vive a expensas de las victorias feministas. Y lo que hace, en efecto, es entrar en ellas para volverlas otra cosa. Es un hongo. Por Dios, que no se ofendan los hongos. Hay hongos estupendos. De verdad, no soy transfobionga o como se diga. Hongofóbica. No, eso se puede. A ver. Simplemente el asunto es, hay que cogerlo de atrás para verlo. Y si lo vemos y lo entendemos, haremos una gran cosa que nos permitirá luego dar los mejores pasos. El feminismo es un proceso de autoconciencia de la humanidad que la vuelve cada vez más humana. En ese sentido, decimos, el feminismo es un proceso civilizatorio. Saca a las comunidades humanas de un aspecto étnico previo y del mundo de la reproducción, es decir, en que todo es reproducir lo que existe, y mete a nuestra especie en un mundo decididamente innovador, donde no podemos calcular que existan apenas regularidades que funcionen de una manera espontánea. Todo lo que construimos social y políticamente en los últimos años es una construcción pedida y querida, que sabemos que si no se cuida todos los días, se cae. Una pequeña tribu pudo pensar, y probablemente pensó, que su modo de vida había sido querido por sus antepasados y que no iba a variar, y que que no necesitaba mucho reproducirse excepto por la costumbre social de hacerlo. Esa costumbre social de hacerlo, sobre todo, implica en qué paralelo, Margaret Mead, en qué posición están los sexos en el grupo. Y nosotras y nosotros, feministas y feministas varones, hemos llegado a dar con una idea tan extravagante como esta, lo que ha sido el fundamento de todas las sociedades humanas conocidas, que es la diversa atribución de la capacidad de violencia y de espacio a los sexos, lo abatimos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. Somos, a veces lo digo, somos la más directa representación de la teoría democrática. Es decir, la democracia es muy capaz de decir todos los seres humanos nacen libres e iguales, pero voy a seguir traficando a africanos. ¿Vale? El feminismo no es capaz de decir todos los seres humanos nacen libres e iguales, pero me importa una mierda que esas pobres estén prostituidas. Su implicación con lo que dice es de otra naturaleza. No tiene nada que ver. No puede evitarlo, además. No es que seamos especialmente buenas. Quiero hablar de dos cosas que la verdad no tienen nada que ver. Una es la capacidad de compasión y otra es la dimorfia sexual. ¿A que estáis de acuerdo en que no tienen nada que ver? Bueno, es que es verdad que no tienen nada que ver, Jolín. A ver, la capacidad de compasión en el feminismo está muy desarrollada. Es cierto que el feminismo no es un sentimiento, pero es cierto que existen sentimientos feministas. Lo siento, los hay. Por nuestra posición, me da igual si porque tenemos más neuronas espejo, yo que sé, Matilde, te voy a invitar a mi grupo de neurociencias, te lo vas a pasar de miedo. A ver, por lo que fuera, la capacidad empática no te permite cortar con la otra. Tú lo decías ayer.
Nayat, es que es verdad. O sea, yo veo a una señora a la que están diciendo, tú no sales de casa porque te lo digo yo, y no me da por decir, qué curiosas son estas culturas. Qué cosas hacen tan raras. Hay que ver. Y además bordáis. ¿Qué dice? O sea, tú te ves en el otro inmediatamente. Sobre todo porque tienes un otro de referencia que nunca te concede del todo el estatuto pleno de humanidad y sabes, por lo tanto, cuál es el juego general. No puedes olvidar el juego general. Y no puedes olvidar tu implicación con tu libertad, y esa te implica en la libertad de las demás, ¿no? Esto respecto de la compasión. El feminismo sí es un sentimiento compasivo también. No es un sentimiento, pero hay sentimientos más feministas que otros. Es verdad. Por ejemplo, la alegría por el mal ajeno nunca nos toca lo bastante y mira que lo podríamos pasar bien de vez en cuando. Hay cosas que dices, ¡hala! Vamos a divertirnos nosotras también con esto, ¿no? No, a ver, realmente somos un conjunto extraño. Somos un conjunto muy extraño. Y ahora me voy a lo de la dimorfia. Claro, como no tiene nada que ver, pero voy. A ver, el asunto es, todas las especies de mamíferos no son iguales. Las hay más dimórficas que otras. Por ejemplo, las leonas de Chauvet, esas que están pintadas en la cueva de Chauvet, que es una maravilla, son leonas. Hablando con prehistoriadores, amigos míos, porque la prehistoria es una cosa que me gusta, entonces me echo ahí un grupete. Me dijeron, son leones. Y dije, ¿pero van a ser leones? ¿No ves que son leonas? Si además los leones no cazan y esas fieras están cazando. No, son leones. Los leones tienen melena. Dice, no, hace 30.000 años no la tenían. Digo, estuviste allí, ¿no? A ver, yo recuerdo otra muy buena que es buenísima esta. Aparece el Arca de Noé en uno de estos grabados para aprender historia sagrada. Aparece el Arca de Noé y aparecen subiendo las parejas de animales. 2 jirafas, 2 conejos, 2 leones machos con grandes melenas subiendo por la escalera. No sé si eran leones, pero aquellos leones no sé cómo se reprodujeron después, pero el grabado es magnífico. Se ve que a alguien le gustaban, no se dio cuenta de que había una pequeña dimorfia entre leones y leonas. Las dimorfias sexuales son, por ejemplo, asombrosas en los pájaros. A veces el pájaro hembra y el pájaro macho, que es generalmente el espectacular, no sabes que son de la misma especie. En otros mamíferos no, las dimorfias, pues eso, el león y la leona. Pero en los seres humanos, que somos dimórficos, la dimorfia es escasísima. Es sorprendente cómo la podemos notar. Probablemente la notamos, primero porque nos vestimos para que se note cuál es, eso es género, pero el género traslada el sexo, cuidado, no es una cosa ahí porque no. ¿Y por qué tenemos que saber lo que tenemos enfrente? Porque los sexos no son simétricos. Uno es distinto del otro, uno es más peligroso que el otro. Uno utiliza la violencia mucho más que el otro de una manera corriente. No es educativa. A ver, imagina, alguien el otro día dijo, el sexo masculino es alguien que es capaz de matar a otro a patadas en la cabeza mientras lo tiene en el suelo. Por ejemplo. No lo sé. No lo sé. Sobre eso voy a hacer lo de Husserl. Dice, no, yo de momento sé que ocurre. Y por lo tanto, si alguien nos dice que estamos en un estado social tan avanzado, que no saber lo que tenemos delante no tiene importancia, está contradiciendo a toda la misma evolución de nuestra especie.
Siempre es importante para una mujer saber si lo que tiene delante es un varón o no, por unas razones. Y es igualmente importante para un varón saber si lo que tiene delante es una mujer o no, por otras razones que no tienen nada que ver con las primeras. Ahí hay un quiasmo, y ese quiasmo no puede ser olvidado. Y yo creo incluso que quienes lo promueven no lo olvidan. Pero no voy a entrar a más a ello, sino a esto solo. ¿Qué es lo que está sucediendo con el feminismo y las mujeres en las sociedades abiertas? Estamos produciendo un proceso general de autoconciencia, y ese proceso general de autoconciencia es el que está estableciendo generalmente las metas más comunes de la democracia. Los grandes sistemas de seguridad, los grandes sistemas educativos, los grandes sistemas sanitarios, todos esos consisten en gran parte en sacar fuera y hacer expertise de lo que en una sociedad más pequeña y más cerrada eran los campos femeninos obligatorios de eticidad. Cuidar, pero si todavía ha salido alguien diciendo el feminismo es cuidar, debe tener unas ganas que se cae. A ver, sí, cuidar, vigilar, velar, pero por lo de cerca. La idea está de cerca, a lo lejos. Pensemos de dónde venimos. Venimos de ser sociedades muy pequeñas, donde la capacidad de violencia estaba muy repartida. Y por lo tanto, para un grupo humano era importantísimo, si quería sobrevivir, tener preparada la violencia con la que iba a tratar a otro grupo humano. Y saber a qué sexo dedicaba a ello y cómo. Y guardar un núcleo distinto de... Todo eso está roto. Todo eso está roto y está a nuestros pies. Nos ha dejado una enorme cantidad de elementos de cultura que tenemos que reflexionar. Pero en eso entonces estamos en un mundo verdaderamente nuevo y extraño. Y en este mundo nuevo y extraño, este proceso que yo llamo de tengo que referirme a otra palabrota hegeliana, pero es obligado, Geist, el espíritu de los tiempos. El feminismo forma parte del espíritu de los tiempos, hasta tal punto incluso de que se ha extrapolado a sociedades que no pertenecen a nuestro cuño civilizatorio. Se ha instalado allí y empieza a producir efectos allí. Muchas veces esas sociedades no llevan nada bien esos efectos y se revuelven contra el feminismo, y muchas de sus revueltas son revueltas contra el cambio de las cosas. Y eso, Naya, te lo sabes tú perfectamente. Pero aquí pasó también en el siglo XIX, durante las guerras bismarckianas, ponte en 1870. Se dijo claramente, el feminismo, se decía en Alemania, eso es, no se llamaba, eso de las mujeres. Esto es una cosa que se han inventado los franceses para debilitar a los alemanes, como todo el mundo sabe. Es decir, que bien, siempre hay uno que se inventa una cosa a fin de... Y esta cosa llamada feminismo, pero forma parte de la autoconciencia. Es un proceso general y enorme de autoconciencia humana civilizatoria. ¿Qué es lo que nos está pasando? Alguien está introduciendo dentro semillas que rompan el proceso de autoconciencia. Es decir, si ha de haber un proceso general de autoconciencia humana, ¿por qué debería ser un proceso que incluyera la injusticia cometida? ¿Por qué debería de ser un proceso que incluyera una memoria y reinterpretación de la historia? Y por lo tanto, que te comprometiera con valores a futuro que quizá no quieres, o prácticas a futuro que quizá no quieres. Si tú quieres que siga habiendo prostitutas y prostitutos y prostitutes y lo que toque, y quieres que siga habiendo porno, porque en el fondo te realiza mucho. Y si es violenta, pues oye, hay gente así, hay gente violenta. ¿Y por qué la pobre gente violenta no va a poder disfrutar de lo suyo? Son una característica que hay. Y quieres que siga habiendo pues vientres de alquiler, porque no va a haber vientres de alquiler a esta que ni siquiera es madre, porque le retiro la categoría, y de paso, si necesito o lo necesito, se la retiro a todas las demás.
se la insemina y ella se conduce como un aparato mecánico y produce una criatura que yo me quedo y luego la exhibo en las redes sociales. Mira qué mono, me ha costado no sé cuánto. Es decir, cuando tú ves lo que introducen, ves que introducen un verdadero proceso de deshominización. Nos ha costado mucho llegar aquí. No podemos retroceder. El proceso que se intenta solo se ve en su agenda. Estamos a favor de todos los cautiverios de las mujeres. Los pasados, de todos. Los futuros, los que se nos vayan ocurriendo a tenor de las posibilidades. Pero lo llamamos feminismo. Dice, perdona, si tu agenda incluye todos los cautiverios, no se puede llamar feminismo, porque eso es lo que se llama típicamente entrismo. Tú quieres quedarte, como las plantas a profe, quieres quedarte, quieres invadir, quedarte con la cáscara y habitarla. Y lo quieres llamar con un nombre. ¿Qué nos prueba esto? Que el feminismo tiene buen nombre, si no nadie lo querría invadir. Cuando decir feminismo era una cosa que no se podía decir, este problema no lo teníamos. No se podía ni decir. Yo recuerdo en un... ¿Tú recuerdas, Matilde, aquellas fantásticas reuniones que hacíamos en aquel chalet de la Sierra? Unas reuniones socialistas que hacíamos allí, muy teóricas y tal, lo pasábamos muy bien. Y entonces yo recuerdo que hablé de feminismo y había un querido compañero por allí de no sé qué agrupación que dijo: todo lo que has dicho, compañera, me ha parecido bien. Pero eso del feminismo tienes que quitarlo porque eso no. Eso de ninguna manera da mucho asco y no puede ser. Claro. Es una cosa malísima, como todo el mundo sabe. Bueno, eso pasaba en los años 1000. Bueno, no tanto, año 90 y... Sí, 90 y algo. Bien. Pues ahora ya no pasa, porque si no, nadie querría meter mercancía de contrabando debajo de ese nombre. Pero eso de lo que tiene que convencernos es del papel realmente que representa el feminismo en el proceso civilizatorio y hasta qué punto no podemos ceder un átimo, un mínimo en ningún planteamiento. Porque nos estamos jugando ser humano. Lo escribió Kierkegaard, que aunque por otra parte tenía muchos defectos, el hombre era listísimo. Todos los seres humanos enfrentan siempre la misma tarea, tienen que resultar seres humanos al final. Y cuando el ser humano está siempre en un proceso cambiante de proceso, se supone, que lleva a la optimización moral, entonces de ninguna manera puede... Pero aparecerán constantemente asechanzas para que eso no ocurra. Esto no es solo una asechanza contra 2 o 3 mujeres que han elegido de cabeza de turco por ver si nos dan bien de tortas y nos quitan las ganas. Para empezar, no nos van a quitar las ganas, o sea, que tontería. Pero, no, realmente se están enfrentando al acopio máximo de valor que ha hecho la humanidad. Y como bien se ha dicho aquí, pero de verdad, ¿a vosotras os importa que los chicos se pongan falda? Y si además se ponen pendientes, ¿os sentís mal? Y si están decididos a ponerse tacones Manolos, ¿os da un susto que no lo podéis ni soportar? Pues que se pongan lo que quieran. No es nuestro problema qué se ponen, sino lo que llevan aquí. Y si su agenda consiste en mantener todos los cautiverios, porque esa no es nuestra agenda. Y entonces me voy al 8 de marzo, por fin. El 8 de marzo. Qué hermosa fecha. Lo que nos ha costado tener un 8 de marzo. Fíjense, es la reunión de 2 tradiciones. La de Flora Tristán, por un lado, el feminismo socialista, y la de Stuart Mill, el feminismo liberal. El socialismo era feminista a su manera. Lo fue
hasta la Revolución Soviética, como poco, a su manera. Y la internacional, las diversas internacionales, de vez en cuando abordaban la cuestión del feminismo para llegar a esta interesante conclusión. Esto rompe mucho la unidad de la lucha. Esto para mí que no, porque aquí se rompe mucho la unidad de la lucha. Querida Ana de Miguel, tú que has estudiado directamente eso, bien sabes hasta qué punto había que tratar con cautela. ¿Pero qué hicieron las socialistas? Su propia internacional feminista. Bueno, internacional de mujeres, internacional obrera de mujeres. Y descubrieron, oh emoción, que esas supuestas burguesas que estaban con Stuart Mill y Harriet Taylor y tal, y ellas tenían objetivos muy comunes. Y por primera vez, en 1910, decidieron que la vindicación del voto iba a pasar a formar parte de las vindicaciones de las mujeres socialistas, que se unían los dos movimientos en la vindicación del voto, porque le daban al voto una capacidad de transformación social enorme. Era una gran esperanza el voto. Y ese feminismo, que eran dos, pasó a ser uno en lo que tenía que ver con el voto. Y eso es lo que celebramos el 8 de marzo. En el 8 de marzo celebramos, pero sobre todo en el 8 de marzo hacemos cuentas de todo lo que falta, aquí y en el resto del planeta. El 8 de marzo no es el día del orgullo, nada. No nos vamos a vestir de nada, ni vamos a hacer otra cosa que ponernos en la calle a decir que somos ciudadanas del mundo, cuya ciudadanía todavía está muy interrumpida en algunos aspectos. Vamos a mencionar todos los cautiverios que todavía existen y vamos a reclamar y exhibir la solidaridad con todas las mujeres del mundo que están padeciendo situaciones terribles. Mirad, estamos ganando. No lo parece, pero estamos ganando, sí. Afganistán es el único lugar del mundo en que a día de hoy, y dando la vuelta atrás, una vindicación feminista del 19, el acceso a los estudios está siendo interrumpida. Y las mujeres afganas nos están dando unas lecciones de valor admirables. Son absolutamente admirables. Pero ¿qué me decís de lo que pasa en Irán? De nuevo, estas niñas que en sus escuelas y colegios están siendo gaseadas para que les entre miedo y no quieran ir, para que les entre miedo a su madre y a su padre, le digan no, no vas a ir, porque no se sabe lo que puede pasar. Las mujeres iraníes nos están dando la misma lección de firmeza, de valor, de verdad, ante mujeres que se portan como estas, para alcanzar la dignidad de todas. Nos va a preocupar que unos tipos que andan preguntándose por sus pronombres nos cojan manía. Cierro. Estamos en una civilización feminista, pero en sus albores. Esto ha empezado hace 2 siglos largos y en una de estas, y con suerte acaba bien. Con suerte acaba bien. Una de las características de esta civilización es, por ejemplo, que las libertades son libertades individuales, reclamadas como individuales. Por lo tanto, es una civilización individualista, tengámoslo presente. No nos extrañemos nunca de que el individualismo reclame espacio, puesto que las mujeres, insisto, no queremos por lo general más mujereidad que la que ya nos ha tocado. Lo que queremos es ser entendidas como cada quien es. En ese sentido, tenemos que hacer un esfuerzo de pensar un individualismo bueno, para la buena acción moral. Un saber de sí
no egoísta, centrado, bien puesto. Es una civilización de una muy alta edad. Cada vez nuestro tipo social alcanza mayores edades y eso tiene que ver con el tipo civilizatorio feminista. Yo creo que es que normalmente no lo hilvanamos. Sí que es una civilización de los cuidados donde estos han adquirido tal margen que verdaderamente podemos asegurar una mayor longevidad. Y sin embargo, las vanguardias de esta civilización longeva han sido hasta hace poco vanguardias juvenilistas. Esto probablemente va a cambiar. A mí no me extraña, por tanto, que la gente del pronombre, no estoy hablando de nadie, la gente del pronombre, cada vez que quiere meterse con nosotras, habla de nuestra edad. Es fantástico. Dices, ¿y por qué les molesta tanto? Pero sí es una de las características civilizatorias, la alta edad. ¿Qué creen que desacreditan cuando todas las civilizaciones han sido juvenilistas? En el sentido de que algunas, incluso las que han autorizado a que los mayores tengan cierto poder y las que se han llamado falsamente gerontocracias, siempre han dependido de la fuerza viril violenta para sobrevivir. Y por lo tanto, la gerontocracia de aquella manera, para ciertos puestos, no para otros. Esta es la primera que puede acabar siendo gerontocrática, por favor. Miren qué edades tienen los presidentes de los países de cabecera. Estamos pasando a ser como una civilización de alta edad, estamos entrando en la vida de la gerontocracia. A vosotras ustedes que se dice, ¿no os extrañó también que siempre que quieren pedir legitimidad, y a veces nosotras caemos en eso, al feminismo, se dice, ¿y dónde están las jóvenes? Bueno, primero... Cierto. Totalmente cierto, pero veréis a lo que me refiero. El feminismo no es una cosa que en principio nos salga así como de aquí para arriba. De repente nos llegue aquí y luego ya para las pestañas, ¿sabes? Eso es la misoginia. Todo varón sabe cuándo padece un ataque de misoginia. Todo varón enfrentado a una mujer en un momento dado, por alguna razón, siente cómo le sube eso por ahí, se le pone así y dice, a mí me vas a decir tú. No, el feminismo no es así. Es que los sexos no son simétricos. No lo son. Esto no es abogar por no sé qué diferencias, no, es que hay un quiasmo ahí. Bueno, el feminismo no es así, no sale así como desde dentro, es una cosa a estudiar. Hay que estudiar la tradición, hay que estudiar lo que ha ocurrido, hay que estudiar los argumentos, hay que volver a contrastarlos, hay que debatir mucho, hay que mirar las estadísticas. En fin, lleva su tiempo esto de ser feminista. Lo que sí se puede ser siendo joven es una rebelde con grandes ganas de acabar siendo una feminista madura. Eso es normal. Eso sí. Porque en eso consiste la cosa, dice. Me tenías que haber escuchado a mí a los 18. Dice, sí, pero a los 18 no te escucha nadie. ¿Vale? Hay que ir acumulando otro tipo de cosas. Entonces, mantengámonos de verdad, estamos haciendo todo lo que podemos, lo mejor que podemos. Acabamos de perder una batalla, por cierto. Una batalla contra el proceso general de autoconciencia. Una batalla contra un caballo de Troya y un virus introducido dentro del proceso general de autoconciencia. Pero alguien dijo aquí en estas jornadas, y yo también lo pienso, la realidad es muy dura. Y la mano dura de la realidad enseña mucho. Y cuando vas directamente contra el sentido común humano, es posible que mediáticamente ganes alguna posición, porque en la feria siempre gustaba mucho más ver a la vaca con 2 cabezas y 7 patas que ver a la pobre vaca normal que andaba por allí, que ya la tenías conocida. Quiero decir, todo lo extraño. Recuerden, queer significa extraño.
Todo lo extraño está rodeado de su propio atractivo. Ahora, el día que la humanidad considere que la libertad no es lo más atractivo que hay, la libertad de verdad, el ser dueño y dueña de uno mismo, ese día sí renunciamos y decimos que hemos perdido. Pero mientras la libertad sea algo más importante y ser dueñas de nosotras mismas y poder hacer un proyecto social de justicia sea para nosotras lo más importante, vamos a seguir en pie y juntas. Queridas compañeras, algún compañero, queridas compañeras, tenemos un año, venimos de una muy buena estirpe, cumpleaños feliz.